Buen día, amada iglesia. Bueno, en esta mañana nos toca retomar la serie sobre vida cristiana que estamos realizando, y traigo para compartir con ustedes el llamado a servir. Quiero invitarles a que puedan abrir sus Biblias en esta mañana en el libro de Josué. Josué, el capítulo 24. Hemos visto que el amor no es una opción, estuvimos viendo en el primer mensaje correspondiente a esta serie, sino que la palabra lo presenta como un mandamiento. Y evidentemente es la marca de la iglesia, el pueblo de Dios está empapado de amor. Vimos que surgimos del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y vimos que la práctica del amor es lo que exalta, glorifica su nombre, es lo que testifica de que somos pueblo nacido de su amor. Después vimos que el perdón no era una opción, sino que el Señor nos llama a vivir perdonando. Vimos que el Señor nos pide que imitemos a Cristo en su entrega y en su perdón. Vimos que el perdón debe ser un patrón de relación en la vida cristiana, porque esto es lo que glorifica a Dios y es lo que Él manda y espera de nosotros. Pero en esta mañana, mis amados, quiero llevarlos por la palabra en un recorrido bíblico para observar que nosotros somos creados y redimidos para servir. Quiero decirte algo: si en tu vida cristiana estás vinculado con el servicio a través de un concepto de carga, debes frenar hoy y debes analizar qué es lo que entiendes por servir a Dios. Si lo que para ti el servicio significa es un esfuerzo muy difícil de poder sobrellevar, que prácticamente te está llevando a claudicar, si cada vez que tienes que estar vinculado con alguna actividad del reino, desde dentro te surge una negatividad a una participación gozosa de la expansión del reino, me temo que no hayas comprendido el verdadero significado de por qué vives y por qué eres salvo. Porque la palabra del Señor enseña que si nosotros estamos en la vida y si nosotros, estando en la vida, tenemos la plena seguridad de que vamos caminando hacia la gloria, el cielo, cielos nuevos, tierras nuevas, el casamiento, las bodas del Cordero y todo lo que enseñamos de nuestro encuentro final con el Señor, si tu seguridad es esa, el servicio debe ser tu manera habitual de vida. Llamados a servir, el título del sermón, el bosquejo del sermón. El primer punto, el llamado a servir en la creación y en el pacto. El punto número 2, el llamado a servir desde los reyes hasta el exilio. Punto número 3, el llamado a servir en el nuevo pacto. Punto número 4, el llamado a servir en la gloria eterna. Y punto número 5, ejemplos prácticos del servicio fiel. El servicio al Señor, mi amado, no es una actividad opcional para el cristiano.
La vida en la iglesia normalmente se mueve bajo este concepto, y en los diálogos entre cristianos, en las mesas amistosas, lo que fluye, lo que surge es que el servicio es prácticamente una regla fría que se torna en una carga imposible de soportar. Para algunos cristianos el servicio llega a ser opcional porque prácticamente lo que el cristiano que no entiende el principio de ser creados y ser redimidos para servir, lo que el cristiano que no entiende eso siente y piensa es que el servicio es un cumplimiento para dejar tranquilo y cómodo a Dios. Mi amado, el servicio no es una actividad opcional para el cristiano. El servicio es una manifestación natural que surge de nuestra nueva naturaleza o nuestra nueva identidad. Para entender esto, el servicio en la vida cristiana viene impreso en el paquete de la gracia. Cuando Dios impacta la vida de un humano que está muerto en sus delitos y pecados, y le comunica la fe y el arrepentimiento, lo extrae del reino de las tinieblas y en un acto de gracia salvadora lo posiciona en el reino del amado Hijo, le pone la marca por el poder del Espíritu Santo, le da el impulso, la posibilidad y el deseo de servirle hasta la muerte. No servimos para ser salvos. La Biblia nunca presenta el servicio como algún medio o método o herramienta espiritual que provoque alguna causa de agrado a Dios en relación al perdón de nuestros pecados, a la justificación y a la seguridad de la vida eterna. Si alguno piensa que lo que hace en la iglesia puede llegar a mover la determinación de Dios por el tema del perdón de sus pecados, la justificación o la entrada a la gloria, está equivocado, porque eso sería salvación por obras. Y la palabra de tapa a tapa habla de que la salvación es por gracia, no depende de nuestras obras, es un acto solo de Dios y es para su gloria. Entonces, no servimos para ser salvos. Jamás Dios sujetó la salvación a una obra humana. Pero lo seguro es que servimos porque somos salvos. Porque somos salvos. No para, sino porque somos salvos. La persona que ha sido resucitada de la muerte espiritual y que ahora estando en la vida tiene la capacidad de cotejar la amargura, la angustia, la opresión del caos de las tinieblas en comparación a la bendición del reino, no puede dejar de servir al Señor hasta que se muera. No puede. El apóstol Pablo decía: me es impuesta necesidad y ay de mí si no predicar el evangelio. No puede. No puede. ¿Pero por qué no puede? No puede porque el impulso viene con la salvación. No puede porque el nuevo nacimiento trae impreso el impulso a rendir en consagración la vida a Dios. El problema preocupante es este. Tenemos 12, 13, 14, 15 años de creyente. Uy, ya hay que juntarse a hacer las cosas. Uy, ¿qué anunciaron? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Uy, salir a predicar a la tarde. No, pero hermano, el servicio no es opcional. El servicio es una marca de relación con el que te ha dado la vida y te ha redimido. Desde el Edén hasta la Nueva Jerusalén, desde la creación hasta la nueva creación, Dios se glorifica
haciéndonos sus siervos. Lo hace para que reflejemos su carácter. No lo hace para imponernos una carga. Un medio de gozo para la vida del creyente es que el verdadero creyente trae impreso el deseo de servir, y el deseo de servir retroalimenta el gozo de vivir. Una persona que no tiene verdadero deseo de servir a su Salvador pierde el gozo de vivir, vive para sí mismo, y esto en algún punto harta. Dios se glorifica haciéndonos siervos, dulos, para que reflejemos su carácter. Y el tema del servicio al Señor como un propósito divino de creación y de redención en nosotros se encuentra presente en la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y en esta mañana quiero hacer un recorrido por los pasajes que vienen contenidos en las distintas etapas del avance de la redención, para que veamos que la Biblia está empapada del llamado a servir, para que tomemos conciencia que la verdadera salvación debe ser para el creyente el móvil que lo lleve a tener como objetivo en su vida vivir para la gloria de Dios, invertir su tiempo, su recurso, su fuerza, su vida en expandir el reino y en glorificar a Dios. No en vano Martín Lutero decía: el propósito de Dios al revelarse y llamarnos es que nuestra vida entera sea un acto de servicio impulsado por el amor, donde el Evangelio sea el verdadero tesoro de nuestra existencia. No podía ser más claro el hermano Martín Lutero. Y es por eso que cuando entendemos esta verdad bíblica, arrancamos investigándola desde el principio de la creación, Génesis. Teológicamente el servicio nace como una respuesta natural a la soberanía de Dios en la creación y en la soberanía de Dios manifestada en la gracia redentora a través del pacto que Él hace con nosotros. Es una reacción natural a la conciencia de su soberanía, impactándonos para darnos vida y vida eterna. Vida como humanos y vida como hijos. Es decir, que el servicio se fundamenta siempre, siempre en una piadosa relación entre Dios y el pueblo, y nunca en una obligación. Cuando el servicio es una obligación, cuando tu vida está enquistada y los reflectores de tu alma están dirigidos hacia vos mismo. Cuando amaneces cada día pensando cómo pasarla más cómodo, cómo pasarla mejor. ¿Qué tiene que hacer Dios para seguirte favoreciendo a tu disfrute de este mundo terrenal? Cuando en realidad la Escritura muestra que el verdadero sentir del creyente y la iglesia es llamada a dar su vida por el Señor. Entonces es como que el nuevo nacimiento redirige los focos del alma y los enfoca hacia Cristo y no egoístamente hacia nosotros mismos. Entonces el concepto del servicio cambia cuando el Señor nos transforma. Así es como podemos observarlo en los escritos de Moisés. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2 y versículo 15, si quieren buscarlo. Génesis capítulo 2 y versículo 15, la palabra dice así. Yo voy a ir leyendo los textos y explicándolos y ustedes van siguiendo. Dice la palabra: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Hay dos
palabras que son verdaderamente verbos, acciones divinas sobre el ser creado, que dan el verdadero sentido de interpretación a este texto en relación al tema. Uno es tomó y otro es puso. Son dos acciones de parte de Dios para con el ser humano creado, que define su soberanía creadora sobre Adán y Eva. Él los toma y Él los pone en el huerto del Edén. El tomar al hombre creado y el ponerlos en el huerto responde a un principio de plan, de propósito. La existencia de ellos no es una existencia desconectada de un propósito que tiene el Creador. Entonces, la palabra de Dios apunta al servicio como un propósito de creación y de redención. Dios toma, Dios pone al hombre en el huerto del Edén, pero el texto no se queda solamente en las acciones soberanas del Creador que responden a su propósito santo, que es un propósito para su gloria, sino que lo revela. Y hay una expresión que es directiva en el propósito de estos verbos. Esta palabra para es ese nexo conectivo que redirige al texto a entender el propósito de los verbos. Es decir, ¿para qué Dios tuvo esa acción? La acción que tiene es para que el hombre labre y guarde el huerto. Es evidente que el trabajo del humano bajo la indicación de Dios es un propósito de Él. Es el propósito de que le sirvamos. Y usted dice, bueno, perfecto, pero esto es un servicio de jardinería, es un servicio de administración del huerto. En esa etapa creacional, ese es el vínculo que tiene el hombre con Dios. Un llamado a servir en el trabajo que administra la creación de Dios. Entonces, desde que el hombre es creado, recibe de parte de Dios la clara manifestación de un propósito. Ustedes existen para mí, no para ustedes. Existen para el propósito mío. El grave problema del pecado es que independiza al hombre y trastoca el verdadero propósito de la creación. Y el hombre muerto en sus delitos y pecados amanece cada día pensando en cómo vivir para él de una mejor manera. Entonces, cuando el humano muerto en su delito y en su pecado, lo único que tiene como foco es seguir viviendo para él y para alimentar su egolatría, porque es eso lo que provoca el pecado, el concepto de servir a otro comienza a ser rechazado por el pecado al punto que se constituye una carga. Esto me quita tiempo, esto me roba vida, esto me roba años, esto me roba esfuerzo, esto me roba mi recurso, esto me roba... Esto no te roba nada, esto te hace feliz. Porque el principio creacional es que Dios, en la acción de tomarnos y de ponernos, generó ese principio. Ustedes viven para mí. Labren y guarden el huerto. Es claro que el servicio humano comienza entonces antes de la caída. Ni siquiera está el pecado y Dios ya ha dejado el principio relacional. El servicio es entonces una consecuencia de relación. El problema es que el pecado provoca en el creyente que sea interpretado el servicio como un sacrificio que harta, que desgasta, que cansa. Y claro, el problema es que cuando uno está acostumbrado a servirse a uno mismo egoístamente, todo lo que pueda hacer por otro y para otro le va a ser una carga. Pero de esto tenemos que arrepentirnos en esta mañana. Si el foco de tu vida es un foco egocéntrico,
el amor por la causa, el amor por los hermanos, el amor por Dios, el amor por el reino, el amor por la causa, seguirá siendo tu peor carga. El trabajo es un acto de servicio funcional, es lo que muestra la palabra aquí. Es un trabajo de servicio y es funcional. Es una mayordomía de la creación que refleja el orden divino. Cuando Dios le dice al hombre, hace esto, el hombre a través de su actitud apunta a glorificar un aspecto de la persona de Dios. Es su orden. El hombre trabajando y vinculándose con Dios en obediencia a esta relación por haber sido creado, siendo obediente en su mayordomía dentro del huerto, lo que hace su actitud es apuntar a un rasgo del carácter divino que es el orden en la creación. Entonces, el servicio a Dios es un llamado por parte de Dios que tiene origen en una relación con Él. Esta es la primera mención clara del vínculo entre el servicio humano y el mandato divino. Y Dios ordena ser glorificado por el hombre a través de la mayordomía de la creación. Esto nos indica que debe ser tomado nuestro vínculo con el trabajo de una manera muy diferente a la que la mayoría de los cristianos tiene. No se puede separar la realidad del trabajo con la realidad del servicio, porque la persona vinculada por Dios en todo lo que hace a la larga le está sirviendo. Y si la iglesia entiende esto, evidentemente el creyente en todo lo que haga, sea de palabra o de hecho, lo hará para el Señor, no para los hombres. Y es ahí donde he entendido por qué vive y para qué salvo. El mismo principio lo encontramos en los escritos de Moisés en referencia a su llamado para ser el libertador del pueblo escogido. En Éxodo capítulo 3 y versículo 12 dice la palabra así: y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Es clara la palabra en Éxodo cuando el Dios mismo que llama a Moisés para ejecutar este acto de liberación, la primera manifestación clara de la redención del pueblo santo, sacado de en medio de la opresión egipcia, es que lo que iba a hacer Moisés al sacar el pueblo es servir a Dios sobre ese monte. ¿Qué era el servicio a Dios? Un acto de adoración. Era un acto justamente de reconocimiento y de glorificar al Dios eterno que había obrado poderosamente en todas esas plagas que dieron como resultado que Faraón suelte y libere al pueblo. Y evidentemente la reacción de Moisés va a ser servir a Dios en ese monte. Entonces, imagínense ustedes si Moisés hubiese estado diciendo, ufa, ya tengo que ir al monte a servirte. Si tú lo que quisiste es liberarme y liberar al pueblo, acompáñanos, déjanos vivir tranquilo. Moisés no reacciona de esta manera porque esto habla de no entender la relación con Dios. Así como en el Edén hay una relación creacional en donde Dios le dice a Adán y a Eva, administren el huerto y me van a glorificar a mí, mostrando mi orden. De la misma manera el Señor se lo dice a Moisés, yo te voy a sacar
vas a ver que te voy a liberar, pero cuando hayas salido de Egipto, me vas a servir en ese monte. Y ya el servicio es tomado como un acto de adoración. Si usted, mi amado, cada acto de la vida, cada dicho, cada acción, la entiende desde la base bíblica del llamado a servir, se va a dar cuenta que cuando usted pasa un piso, adora; cuando usted abre una puerta, adora; cuando usted hace una comida, adora; cuando usted lo hace para la gloria de Dios, usted está sirviendo en lo que hace. Y esto destruye la estructura religiosa de decir: yo sirvo cuando paso la puerta de la iglesia, me paro en el púlpito, vengo, toco una guitarra o hago algo. No, hermano, si usted no sirvió los 5 días anteriores a pasar por esa puerta, tampoco está sirviendo acá. La religión no es servicio. El servicio es vida, y vida de relación. El Señor mismo fija el principio del servicio como una respuesta natural al don redentor de la gracia divina. Por eso le dice a Moisés: vas a ser libre de la opresión, vas a sacar al pueblo, pero me vas a servir. Y aquí la palabra de Dios está revelando la verdadera batalla. Así como posterior a la caída, Adán y Eva comenzaron a pelear contra ellos mismos, el ídolo del ego, vivir para ellos. Ahora el Señor le muestra a Moisés que el verdadero enemigo, justamente en este acto que él tiene de redimirlos, es el ídolo de servir a otros dioses. Ese era el peligro. Y lo que Dios hace cuando llama al pueblo y cuando lo libera es que el Dios mismo les impone la realidad de que le sirvan a Él y no a otros dioses. El ídolo egocéntrico del Edén replica en el ídolo creado por las naciones que no conocen a Dios. Todo lo que reemplaza a Dios y a la relación con Dios en nuestra vida arruina el concepto de servir. Si sos vos tu propio ídolo, mortificalo en esta mañana. Y si el ídolo es lo que podría haber sido para Moisés, el becerro de oro, el culto en el monte, quemándole a los dioses de la mitología, que podría ser retrasladado en tu vida como los ídolos que te apartan de Dios. El dinero es uno grande contra el cual se lucha. El placer, el hedonismo moderno. Los ídolos que atacan la vida del creyente hacen que el servicio en el reino sea resentido. Es más cómodo y más fácil seguir aportando a mi beneficio que hacer algo para Dios. Eso es perder el tiempo, es poner plata, es perder, no es perder nada. La persona que tiene una relación con el servicio a Dios de esa manera, lo que posiblemente esté perdiendo es su entrada a la gloria. Y esto es lo triste. ¿Por qué? Porque el servicio está impreso en el don de la gracia de la salvación. Dios redime a su pueblo para que le sirva. Esto es lo que le dice el mismo Señor a Moisés que le diga a Faraón. Ellos están ahí con Aarón tratando y Faraón está endureciendo el corazón porque Dios se lo endurece. Y hay todo un proceso en el que Dios exalta la magnificencia de su persona, porque cada una de las plagas de Egipto apunta a aplastar a alguna de las deidades que ellos idolatraban. Todas las plagas. Entonces Dios está diciendo: el Dios soy yo, y este pueblo, a diferencia de ustedes, me va a adorar a mí. Entonces lo que Él dice: deja ir a mi pueblo para que me sirva.
Estamos en la iglesia reformada, bautista, y hablamos de servir. Ese es el llamado del Señor. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Nosotros, mis amados, somos iglesia con un propósito, el propósito de servir al que nos ha salvado. El servicio es el propósito de la liberación, así como fue el propósito de la creación. Entonces, por creación y por redención, la Biblia nos conduce a un punto de convergencia. Nuestra actividad, lo que yo hago, a lo que dedico mi vida, está conectado con la relación con Dios. ¿Por qué trabajas? La respuesta de la mayoría del mundo: porque me hace falta plata. Sí, es verdad. Porque no se come del aire. Pero qué hermoso es que el creyente entiende que trabaja para la gloria de Dios y que trabaja para tener que compartir con el que padece necesidad. Son los principios bíblicos que redireccionan con la redención y el nuevo nacimiento un entendimiento diferente de tu existencia. Es por eso que cuando el Señor reconfirma el pacto con Moisés al final de su ministerio, cerca de su muerte, ya para dar paso a Josué, su sucesor, que daría inicio a la etapa de la conquista, la enseñanza y el desafío para las familias del pueblo fue este. En Deuteronomio 10:12 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que le ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. No pide otra cosa más que esto. Ahora, si usted entiende el texto, se va a dar cuenta que la actividad hecha para el Señor está colocada al último de todo un principio de relación. Primero, que le temas. El temor a Dios es el concepto profundo de su presencia en todo lo que yo hago. El ojo de Jehová está presente en todo lo que hago. Yo le temo a Dios cuando reconozco su presencia en todo lo que yo hago. Él está mirándome, Él está percibiendo, Él está observando, Él conoce la mente y el corazón. Y por ende tengo respeto de Él porque es mi creador y mi redentor. Que andes en todos sus caminos es el hecho de la obediencia y de una santificación práctica que se desprende de vivir bajo la conciencia de su presencia en cada acto de mi vida. Que le ames es que la inclinación de tu corazón es a quererlo a Él más que a todas las cosas. Es quererlo a Dios, es quererlo. ¿Qué haces cuando amas a alguien? Lo querés, para vos es importante. Dejarías cualquier cosa por la persona que querés. Cuando Dios dice que lo amemos de toda nuestra mente y con toda nuestra alma, quiere decir que lo querramos. El que es salvo, el que está redimido, lo quiere a Dios. Lo quiere a Dios. Lo quiere. Más que a cualquier otro, lo quiere. Son cosas tan simples, pero que pegan tan fuerte a la realidad del corazón de la mayoría de los cristianos. Que andes en sus caminos, que le ames. Y luego que le sirvas. ¿Cómo hago para dedicarle la vida a alguien que no quiero? Eso termina siendo una verdadera carga. ¿Cómo hago para dedicarle la vida a alguien que estoy dudando que realmente sea el creador y el que está presente en cada momento de la existencia? ¿Cómo hago? Por eso estos textos nos hablan del principio real. Que le ames y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma.
Esto quiere decir que el servicio a Dios, que está amparado, basado en un amor profundo por su persona, que te lleva a vivir en un camino de vida recta y justa, de obediencia a Dios, porque tú le temes a Dios, tú lo haces con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso dice el texto. El servicio es tal como lo presenta Moisés, un pedido real del Señor a su pueblo. Se manifiesta como la respuesta interna del corazón, que produce una conducta externa, que es andar en sus caminos. Y cuando el creyente anda en sus caminos, aborrece el pecado, pero ama la expansión del reino y no está midiendo lo que le da a Dios. Puede ser que alguien en esta mañana diga: hermano, es verdad, el texto está y dice eso, pero yo no lo siento. Qué bueno que es ser sinceros frente a una meditación de estas. Hay una solución si no lo sentís. Plantéalo delante del Señor, porque es Él, por su Espíritu, el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando una persona tiene confundido el concepto del servicio, fundamentalmente es porque está abrigando un pecado que egocéntricamente no quiere largar. Y esto hace que no pueda sentir el verdadero amor profundo por Dios que lo lleva a dedicar la vida. Pida perdón y va a sentir. Si es del Señor, pida perdón y va a sentir que la vida es solo para Él. El servicio en la Biblia exige exclusividad. Lo que Dios nunca le toleró al pueblo es ser compartido con otros dioses. Ah, pero escúchame, pastor. Yo no ando detrás de Moloch. ¿Por qué Juan dijo: hijitos, huyan de la idolatría? Porque no se es idólatra solamente arrodillándose ante Moloch. Podés estar arrodillado ante tu éxito, ante tu carrera universitaria, ante tu belleza, ante el capital, ante el dinero. Podés estar rendido bajo las plantas de muchos dioses. Y el Señor te está llamando a entender que cuando Él pide servicio, pide exclusividad. No se puede servir al Señor junto con los ídolos de la cultura. Ese sincretismo es inexistente en el propósito divino. Nos constituye como pecadores dentro de la vida cristiana. La misma enseñanza dejó el Señor en el Evangelio cuando dijo: ninguno puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. En esta mañana el Señor te está llamando a una consideración profunda. Dime, ¿hay en tu vida una verdadera relación salvadora con el Dios que te ha creado? Puede ser la respuesta, sí o no. Si es no, te llamo al arrepentimiento en esta mañana. Te llamo a que entiendas que Jesucristo es el Señor y el Salvador de todo aquel que cree. Si la respuesta es que no tienes seguridad de vida, que no tienes salvación, te llamo a que entiendas que estás muerto en tus delitos y pecados y que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todo escogido del Padre va a ser salvo aferrándose a la cruz y pidiendo perdón por sus pecados, confiando en el poder de la obra de Cristo para perdonar los pecados de la iglesia delante de Dios. Si tu respuesta es sí, si tú tienes verdadera seguridad de vida, debes analizar en esta mañana qué ídolo está opacando tu verdadera entrega a servir al Señor con exclusividad.
El amor por el bienestar, el amor por el mundo pasajero, el amor por la comodidad, el amor por la fama, por el título, el amor por la cuenta bancaria. ¿Qué es lo que está estorbando como un ídolo tu servicio al Señor? Y en tercer lugar, hermano, el Señor te llama en esta mañana que entiendas que si no vivís para servirle, tampoco servís para vivir. En segundo lugar, el llamado a servir desde los reyes hasta el exilio. Avanza el pueblo de Dios, el pueblo pide reyes, el Señor le da reyes, el pueblo a menudo falla, pero Dios levanta un remanente que le sirve en medio de la adversidad. Recuerdo las palabras de Charles Spurgeon cuando decía: el que no sirve a Dios en donde se encuentra, no servirá a Dios en ninguna otra parte. Y el pueblo de Dios, a pesar de que había caído en errores, sigue siendo enseñado por Dios a que debe servir a Jehová como el foco de su vida. En 1 Samuel 12:24 dice: solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Ha pasado el tiempo, el pueblo ya ha pasado por recibir la ley, el pueblo ya conoce el pacto, el pueblo ya está detrás de la conquista, el pueblo ya tiene reyes, el pueblo sigue siendo llamado a servir en respuesta a las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros. Y mi amado, quiero llevarte en esta mañana este concepto. ¿Tú no deseas servir al Señor? Bueno, debes revisar algo. ¿Cuán grande es para ti su salvación para contigo? La persona que no desea servir está enfocado en la grandeza de su bienestar y tiene un Dios muy pequeño que por uno no ha hecho nada. El vínculo bíblico es tremendo y la palabra lo resalta de una manera evidente. Samuel les dice: solamente teman a Jehová y sírvanle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Sigue el servicio siendo una conexión entre el vínculo de lo que Dios es para vos y lo que vos haces en reacción a su redención y a su llamado. Y quiero que te quedes con esta frase: si el servicio es una carga, tu Dios es un Dios pequeño. La motivación del servicio es la memoria de la gracia. La persona que tiene claridad permanente en el tamaño de la gracia, de dónde ha sido sacado y a dónde está hoy, cuando tiene una clara convicción del caos que vivía en su vida sin Cristo a la maravilla que vive con Dios hoy, entonces es una persona que no puede parar de servir. Ya le tengo que dar a Dios de nuevo el auto, ya tengo que invertir mi tiempo, yo que quería ir a la montaña, al río, yo que quería ir al centro, quería ver la novela, quería ver el mundial. Es pesada la vida cristiana. Esos son los dichos del que no entiende el concepto de servir. Vivimos para servirle porque Él nos ha creado y nos ha redimido. La motivación del servicio entonces es la memoria de la gracia en gratitud por lo que Dios ya hizo por nosotros. En el Salmo 102, David dice: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. El gozo de la congregación, el momento de la alabanza, el disfrute que la iglesia tiene de encontrarse con los hermanos, de alabar al Señor y de luego dar su vida en toda la semana por el reino que debe expandirse, es consecuencia de conocer a Dios,
y de lo que Él ha hecho por nosotros. David dice: sirvan a Jehová con alegría y vengan ante su presencia con regocijo. Uy, es temprano, qué frío que hace, cuánto llueve, ya tengo que ir a la iglesia otra vez. Ufa. Podría ser más lindo salir a pasear a las sierras. El llamado de David es: vení ante su presencia con regocijo. ¿Por qué? Porque ese llamado puede ser completamente respondido, porque la salvación imprime en nosotros el gozo de servir al que nos salvó. Pero pastor, yo no tengo ese gozo. Revisa tu relación con Dios y arrepentite en esta mañana. En Isaías capítulo 6 y el versículo 8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Aquí hay un siervo que verdaderamente quiere ir en nombre de Dios a hacer su obra en medio de las personas y de la sociedad. Es una persona dispuesta porque ama a Dios y tiene un corazón dispuesto a servir. El servicio es una respuesta vocacional, es voluntaria. Por eso Él dice: heme aquí, es una decisión, yo te voy a servir, envíame a mí, yo quiero hacerlo. Hermano, ese es el corazón de alguien que entiende que somos creados y somos redimidos para consagrar nuestra vida en servicio, no a los ídolos del pecado, sino a Dios. En Malaquías capítulo 3 y el versículo 18, la palabra nos dice: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Estamos llegando ya a Malaquías. Estamos al borde de la etapa de los 400 años de silencio. Ya el pueblo ha pasado justamente por todo el desliz. Han sido anunciados los juicios y el servicio vuelve a ser recordado por Dios al pueblo de Dios. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Pero noten esta comparación entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Tremendo. Hay una comparación clara. El justo y el malo es comparado con el que sirve a Dios, ese es el justo, y el malo es el que no le sirve. Ahora, ¿por qué Malaquías entrega esta comparación tan profunda? Porque no servir a Dios significa estar en la maldad, no haber sido regenerado. Significa no haber sido todavía sacado del reino de las tinieblas. Entonces, la falta del deseo de servir a Dios tiene dos raíces: o no hay salvación o hay pecado en medio de la vida cristiana. El servicio al Señor define la identidad eterna de la persona. Hay una gran diferencia entre el que es justo y el malo. Pero acá Malaquías lo compara. El que es justo evidencia su justicia hacia afuera a través de una marca que no es la marca quizás de estar en una iglesia, es la marca de tener una vida consagrada en servicio a su Señor. Cuando le golpean la puerta de la casa, sirve en el mismo nivel y en la misma calidad que cuando viene a acomodar una silla. Cuando anda por el centro y hace una compra, sirve al mismo Señor y en la misma calidad que cuando viaja a tomar una conferencia a la otra parte del mundo. El servicio es lo que involucra mi existencia en relación a un Dios que me ha trasladado al reino de su Hijo. Malaquías dice: servir es ser justo, no servir es todavía ser malo. Tremendo. Esto es tremendo.
Es tremendo. Y mi llamado en esta mañana es a reflexionar. ¿Tu vida es justa? Sí. Entonces no se justifica que si eres justificado y eres justo, no estés sirviendo en algo al Señor. Sin embargo, cuando llegamos a Malaquías, ya estamos en la época del silencio, los 400 años de silencio, y al albor de la llegada del último profeta del antiguo pacto que cumple lo que Malaquías dijo, ese es Juan el Bautista, que viene a pregonar el evangelio y que viene a preparar el camino del Señor. Y ya entramos en el nuevo pacto, porque ahora llega el llamado a servir en el nuevo pacto, el tercer punto del sermón. Y Jesucristo redefine el servicio. Juan prepara el camino del Señor. El Hijo del Hombre, dice él en Marcos, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El verdadero servicio es redefinido por Cristo, porque Él, como el Hijo sufriente, obedece al Padre, Él se encarna y Él no viene para que le sirvan, viene para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, Cristo, como el siervo perfecto de Jehová, nos muestra la norma de la vida cristiana. La norma de la vida cristiana es entregar la vida en servicio a Dios. Él viene a dar su vida en rescate por muchos. Y esto es mucho más profundo que entregar alguna cosa de la vida. Cristo redefine la profundidad del servicio. Y Él dice, yo no es que dé alguna cosa de mi vida, porque cuando yo doy una cosa siempre me guardo la mejor. No hace mucho tiempo veía que una iglesia necesitaba una heladera. Yo he sabido contarlo. Entonces cayó una familia que se había comprado una heladera de 4 módulos y trajo una viejita toda picada que no había ojos para verla. Esa es para el Señor. No entendimos nada. Si eso es para el Señor, es que no todo es de Él. En Juan 12:26, la palabra dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Sigue Cristo redefiniendo el servicio y diciendo, el cielo no va a estar lleno de cristianos que dijeron creer, levantar la mano o llorar en alguna conferencia o ser bautistas reformados, los más sanos en la teología. El cielo va a estar lleno de siervos, hermanos. El cielo no va a estar lleno de nadie que en la vida no supo servir. El cielo es un sitio de siervos. Y el Señor lo dice, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. El siervo es el que entiende que el lunes a la mañana sigue siendo siervo, que cuando va a su trabajo sigue siendo siervo, y en esto muchos nos equivocamos. El siervo verdadero es el que entiende que el martes sigue siendo siervo, y que cuando para en un semáforo en la calle sigue siendo un siervo, y que los ojos de todos están viéndole como un siervo de Dios. ¿Por qué? Porque tiene relación con alguien que lo ha creado y lo ha salvado. Ahora, si tu mentalidad es que siervo eres cuando vienes a la iglesia y haces algo en la iglesia para servir, no entendiste lo que es ser siervo. No puede haber una discontinuidad en la vida integral de una persona salvada entre el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. A la mañana, a la tarde y a la noche, el Señor se quiere mostrar en cada momento de nuestra vida. Servir al Señor es sinónimo de seguirle en su camino de obediencia, incluso a la cruz. Él redefine la entrega total y darlo todo. Ese es el concepto del verdadero siervo de Jehová, el siervo perfecto, su Hijo amado. Ah, bueno, pero Él era Cristo. Y sí es verdad. Y nunca llegaremos a esa medida.
Pero Él nos deja la norma y la marca. Hermano, servir es darlo todo por amor a su nombre. En Romanos 12:11 dicen: lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. La pereza, la agonía provienen de personas que no entendieron el concepto del servicio como una relación de redención. Yo le sirvo porque lo quiero, lo amo. Una vez una mujer decía de un gran predicador: yo solamente a él le lavo y le plancho. La pregunta es: ¿por qué 50, 60 años de matrimonio lavándole y planchándole a ese hombre? Un simple ser humano, lleno de defectos. Y bueno, ¿saben por qué? Porque esa mujer lo quería. Por eso lo hizo. Y no puede ser así con Dios. El servicio debe hacerse con excelencia y pasión. No puede ser nunca la carga agonizante que te lleve a decir: ufa, sonó el despertador, ya tengo que viajar, ya tengo que ir a la iglesia, ya tengo que hacer. Hermano, pará. Si esto es así, pará y arrodillate y decís: Señor, ¿qué es lo que opaca la pasión del amor por tu nombre y tu causa? En Colosenses capítulo 3 y versículo 24, y estamos analizando el llamado a servir en el nuevo pacto, dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Lo hemos visto en la creación y el pacto, lo hemos visto en lo que es la época de los reyes, el exilio, lo hemos visto en lo que es el nuevo pacto. Evidentemente, el servir evidencia una sana relación con el Señor. ¿Qué está pasando en tu vida, mi amado, si no quieres servir? Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. El mismo Señor que le dijo a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva, era el Señor. Es el mismo que dice por boca de Pablo: a Cristo el Señor servís. No hay otro. No hay otro. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor, Él es nuestra vida. Pablo entendió el concepto y dice: para mí el vivir es Cristo. Ese es uno que tiene el servicio en claro. Por eso se subía de un barco a otro y por eso marcaba rayitas en el costado del barco, porque tenían tempestades eternas que no sabían si vivían o morían. Pero él se bajaba, iba y visitaba otra iglesia. Él iba y oraba con un hermano. Él iba y amaba al pueblo de Dios. ¿Por qué? ¿Saben? Porque la vida de Pablo no era él, era Cristo. Y mi llamado en esta mañana es a que la Iglesia Bautista Reformada Corandeo pueda vivir así. Que tu vida sea Cristo, para que el servicio no sea una carga, sino el disfrute, el gozo de vivir para Dios. Pero este llamado a servir es un llamado eterno. El servicio no termina con la muerte, porque si el servicio es adoración al que me creó y al que me salvó, el servicio se va a perfeccionar de manera plena en el momento donde podré adorar eternamente sin que me estorbe este cuerpo, sin que me estorbe la naturaleza, sin que me estorben los vínculos de alrededor del pecado de un mundo caído. La adoración se completa y se culmina en la gloria.
Apocalipsis capítulo 7 y versículo 15 dice: por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Es una figura que Juan recibe de los santos practicando el mismo patrón de entrega y de adoración que tuvieron en la tierra por ser el pueblo de Dios. Ahora la visión apocalíptica es que lo siguen haciendo por los siglos de los siglos. El punto es este: todo el mundo quiere ir al cielo para estar con Cristo, pero nadie quiere hacer algo por Cristo mientras llega al cielo. El patrón de la Biblia es servicio. Y el fundamento de ese servicio es que yo antes muerto era y he revivido. Yo antes no veía, pero ahora veo. El servicio eterno es la adoración ininterrumpida, la comunión total con Dios. En Apocalipsis 22:3 dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Sus siervos le servirán. La eternidad de servicio. ¿Cómo puede ser que el que quiere ir al cielo no quiera servir hoy? Hay algo que no funciona. La gloria, la nueva Jerusalén, que es la iglesia unida en las bodas del Cordero con su Salvador. Cielos nuevos y tierras nuevas, el cielo tan nombrado en la Escritura. La unión eterna tiene una marca. El que nos pensó para su gloria termina siendo glorificado en la adoración del pueblo. Hermanos, si tú no vives para servir a Cristo hoy, no sabes vivir. No hay algo que le provoque más amargura a una persona que vivir para uno mismo. Eso sí harta. El servicio final es un estado de santidad perfecta, sin maldición, sirviendo a Dios y al Cordero. Y es eso lo que se debe reflejar en los que tienen seguridad, que van camino al cielo. ¿Y cómo sirve la iglesia hoy? Juan Calvino decía: Dios no nos creó para que vivamos centrados en nosotros mismos, sino para servirle en todas nuestras labores con la mirada puesta en su gloria. En Gálatas 5:13 dice: sírvanse por amor los unos a los otros. Servir al Dios que no veo se replica maduramente en servir al Hijo de Él que sí veo. ¿Me expreso? Yo le sirvo a Él cuando te sirvo a vos. En 1 Pedro 4:10 dice que los dones que el Señor nos ha dado deben ser administrados para la gloria de Dios. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, el concepto del servicio aplicado a nuestros días es: nos debemos servir por amor unos a otros, y es a través de los dones administrados de los unos para con los otros. Pero hermano, hay algo que se complica. Yo no sé cuál es mi don. Postrate de rodillas. Si eres salvo, si tienes vida eterna, tienes al menos un don. El Señor no tiene cristianos sin dones. No tiene hijos sin dones. En Efesios 6:7 dice: servid con buena voluntad como al Señor, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. El servicio es amor para con los hermanos. El servicio es ejercicio del don del Espíritu para bendecir al otro, y el servicio es ejercitar ese don por amor al otro de buena voluntad. Lo quiero hacer. En Hechos 20:19 dice: sirvan con humildad y lágrimas. Por ejemplo, dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Es la disposición a pasar por el momento angustioso, enfocado en que debo servir al Señor. No me retraigo, lo hago para la gloria de su nombre. En 1 Corintios 15:58,
todo ya dentro del nuevo pacto, antes de la eternidad. El hoy, ¿cómo es el hoy? Amor de los unos para con los otros, dones practicados de unos para con otros, con humildad, con disposición a padecer por el otro. En 1 Corintios 15:58 dice que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, con el concepto de que hay una verdadera corona, y eso no es otra cosa más que el momento del servicio eterno, en ese servicio de adoración eterna. Ahí está la corona. No hay nada más maravilloso que experimentar esa gloria final. En Hebreos 12:28 habla de servir a Dios agradándole con temor y reverencia. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Vuelve a mencionar el servirle con temor y reverencia como una gratitud por el reino inconmovible que Él nos ha otorgado, hacia el cual vamos. En 1 Tesalonicenses 1:9 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Pablo habla claramente que el dejar los ídolos es servir a Dios hoy. Deje el ídolo de su egocentrismo, deje el ídolo de su gloria, deje el ídolo de su bienestar y entréguele al Señor por consagración, amándolo profundamente todo lo que usted es y tiene. Y mi hermano, el Señor nos llama en esta mañana a entender que servir es lo más hermoso y que no tiene nada que ver con decir, ufa, ya tengo que hacer algo más por Dios, sino que el servir es un don de gracia a través del cual Él nos llena de gozo, de felicidad, porque anticipamos en la adoración presente lo que haremos toda la eternidad. Y de hecho el cielo va a estar lleno de siervos y no de quejumbrosos cristianos que se aman a sí mismos. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, lo que deseamos es que nos des mucha vida. Sí amamos el cielo, sí amamos el encuentro contigo, será algo maravilloso, pero nos pasa como a Pablo, si el quedarnos en este cuerpo es en virtud a servir a los hermanos, yo no sé qué escoger. Señor, que podamos amar el servicio a ti cuando amamos al hermano, cuando lo hacemos con humildad, con entrega, con la disposición a sufrir. Señor, gracias porque nos llamas a servir para disfrutar de la salvación. Nos llenas de gozo en el servir, porque anticipas nuestra actividad eterna, que no será otra cosa más que honrarte, glorificarte, alabarte y adorarte, sin que haya tiempo para terminar. Señor, que en esta mañana tu Santo Espíritu quiebre corazones que están ligados a la idolatría de las cuestiones de la carne y que se sienten imposibilitados de disfrutar vivir para ti. Oh Señor, salva pecadores en esta mañana que todavía no están en el reino y por eso no te pueden servir, no pueden disfrutar la vida de servicio. Sálvalos, Señor, para la gloria tuya. Oramos al Padre en Cristo. Amén.